Cuando yo llegué como gobernador del estado de Nuevo León en el 2003, había algunos desafíos importantes que enfrentar, particularmente en el tema del agua, en el tema de las vialidades y de la vivienda, en donde había prácticamente una crisis. En el tema del agua era sobre todo por las inundaciones. Había inundaciones frecuentes en el área metropolitana de Monterrey. Cientos de colonias se inundaban cuando llovía fuerte. Y entonces lo que decidimos fue retomar un proyecto que había planteado la anterior administración y construir la presa Rompepicos. Fue la construcción total de la presa, la inauguramos en el año 2004 y fue muy afortunado hacer eso porque evitó, sobre todo con uno de los huracanes fuertes que llegaron al área metropolitana de Monterrey, que hubiera una gran catástrofe. La presa Rompepicos retiene el 60% del caudal de las aguas que entran al área metropolitana de Monterrey y pues es un seguro importante para nuestra ciudad. También se construyeron alrededor de 160 kilómetros de pluviales para evitar las inundaciones en las colonias de distintos municipios de la zona metropolitana de Monterrey. Y por otro lado, había falta de distribución, de capacidad de distribución del agua en la zona norte. Echamos a andar el proyecto denominado Monterrey 5, que permitió hacer todo un circuito que proveyó del agua necesaria para el desarrollo de la parte norte del área metropolitana de Monterrey y su industria correspondiente. También a través de Agua y Drenaje de Monterrey se realizaron grandes obras de infraestructura con plantas potabilizadoras para lograr el objetivo de tratar el 100% de las aguas residuales, con lo cual pues había una cuota suplementaria del agua para poder pagar a los derechohabientes de la presa del Cuchillo una parte de lo que se les retenía a ellos. Creo que esto lo pudimos hacer con el esfuerzo y la participación de la industria de la construcción de Nuevo León, de las grandes empresas medianas y pequeñas empresas constructoras, y logramos, al menos en ese momento, en la primera década de este siglo, tener resueltos esos problemas. Planteamos que eso permitiría a la ciudad de Monterrey contar con el agua suficiente y ya no tener inundaciones para la siguiente década. Y señalamos desde entonces que era importante prever un nuevo suministro de fuente de agua para el área metropolitana de Monterrey y propusimos desde entonces traer el agua del río Pánuco. Otro de los conflictos importantes que tenía Nuevo León cuando inició nuestra administración era la sobresaturación vehicular. Había prácticamente una crisis de movilidad, de transporte de pasajeros, con un transporte muy antiguo, contaminante, y no había vialidades suficientes. Entonces iniciamos grandes obras de infraestructura de vialidad. Fueron alrededor de 180 kilómetros de avenidas de flujo continuo que se pudieron construir durante nuestra administración, incluyendo pues los cientos de pasos a desnivel que se tenían que realizar. Y recuerdo entre ellas, pues, por ejemplo, el eje norte-sur de la avenida Venustiano Carranza a 6 carriles, que conectó el municipio de San Pedro con el municipio de Escobedo y que atravesó prácticamente toda la ciudad, liberando un poco el exceso de flujo que había
en la avenida Cuauhtémoc, que era la única vía para acceder al norte de la ciudad. Ahí está, entre otros, uno de los pasos a desnivel más grandes del norte de México, sobre la avenida Fleteros, y pues se tuvo que negociar con las personas que vivían en las laterales de la avenida Venustiano Carranza, y construir carriles adicionales y derrumbar las casas que estaban, lo cual implicó un trabajo importante de concertación. También entre las avenidas que yo recuerdo importantes, además de esta, está el flujo continuo de la avenida Morones Prieto, el flujo continuo de la avenida Lázaro Cárdenas, el flujo continuo de la avenida Miguel Alemán, que tenía muchos semáforos, y la ampliación, la avenida México, la nueva avenida Lincoln, que conecta el municipio de Monterrey con el municipio de Santa Catarina y de García, y desde luego la ampliación de la carretera de Monterrey a Allende a 6 carriles con pasos a desnivel de flujo continuo. También dentro de mi administración trabajamos arduamente con el gobierno federal y con los constructores para la nueva autopista de Saltillo a Monterrey, incluyendo un tramo adicional que logramos para que pudiera iniciar pasando el río Santa Catarina y después se pudiera convertir en un eje importante con la avenida Morones Prieto, que se logró que fuera de flujo continuo. Otro de los importantes problemas que teníamos, además de la vialidad, era el pasaje, el transporte de pasajeros. Habían sido casi 18 años de que no se le había agregado ningún tramo al metro y se construyó la línea 2, una línea larga que unía el municipio de Monterrey desde la calzada Madero hasta el municipio de Escobedo, pasando por la universidad y por la zona de estadios. Eso, más alrededor de 100 kilómetros de Metrobús con sus vialidades y casi 956 kilómetros en el área metropolitana recorridos por el Metrobús, permitieron mejorar en aquella época el transporte, además de tener unidades nuevas. Siempre hubo una buena concertación con las personas del transporte y por otro lado, en vialidades se mantuvo un programa permanente coordinado con los municipios de pavimentación. Entonces, generalmente las carreteras y las principales avenidas del área metropolitana de Monterrey siempre estuvieron en perfecto estado de pavimentos. Eso es en lo que se refiere al tema de infraestructura de vialidades y de transporte. Otro de los problemas importantes que tenía Nuevo León en ese momento es que la ausencia de vivienda suficiente. Se había rezagado la construcción de vivienda, se creó el Instituto Estatal de la Vivienda, se interactuó con institutos como el Infonavit, entre otros, y con las empresas de construcción de vivienda del área metropolitana de Monterrey. Y déjenme decirles que durante 5 años consecutivos Monterrey obtuvo el primer lugar nacional en construcción de vivienda, por encima de la Ciudad de México, reconocido por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda. Fueron más de 350,000 viviendas, la mayor parte de interés social, que se construyeron, lo que nos permitió asegurar que al menos una cuarta parte de la población, considerando el número de personas que viven en una vivienda nueva, estrenaron vivienda durante mi administración.
Entonces ese rezago quedó resuelto. También en materia de desarrollo urbano, en materia social, echamos a andar más de 30 centros de desarrollo comunitarios en las zonas donde había mayor pobreza, en el área metropolitana de Monterrey. Incrementamos la infraestructura de servicios públicos y de trámites y servicios públicos, y entre ellos destacó el proyecto en la asociatividad pública-privada de la torre administrativa y el nuevo centro cívico-administrativo, uno de los centros de gobierno más modernos y funcionales, yo creo que de América Latina. El esquema que se utilizó fue el de sustitución de rentas, y con el pago de estas, esta gran edificación que está justo frente al Parque Fundidora, pues se ha convertido ya en un patrimonio de Nuevo León, porque a la vuelta de 20 años, faltan algunos pocos años por cumplirse, esa inversión permitirá que eso sea patrimonio ya permanente del Estado de Nuevo León y de su gobierno. También había ausencias de parques públicos para una zona metropolitana tan grande como la nuestra, y bueno, pues se consolidó y se amplió el Parque Fundidora, incorporando unos terrenos contaminados de lo que era la antigua Zarco. Se integró al Paseo Santa Lucía y se apoyó la ampliación de la Pastora, el Parque de la Pastora. También en materia de desarrollo urbano pues echó a andar el Parque Lineal sobre el río Santa Catarina, que desafortunadamente fue afectado por una mega inundación. Era toda una belleza ver el río Santa Catarina lleno de parques deportivos, de espacios de golf, una mitapista que conectaba el municipio de San Pedro con el Parque Fundidora. No ha habido grandes inundaciones desde la administración del gobernador Medina, y podría ahí estar también una infraestructura como ella, pero pues eso también fue una aportación. Igual que se embelleció la parte visual del centro urbano de Monterrey con todas las obras de la ruta escultórica, es decir, con grandes esculturas de grandes artistas, en donde por cierto destaca entre ellas una no muy grande como las que están en la ruta del acero sobre el río Santa Catarina, pero la que aportó la Cámara de la Industria de la Construcción, la gran obra de Botero, el caballo de Botero, que en su momento fue instalado en donde arranca el Paseo Santa Lucía. Estos son algunos de los retos importantes que teníamos que abordar, y esa fue la obra pública que se realizó. Bueno, pues además de las que ya he mencionado en materia de agua, en materia de transporte y vialidades, y en materia de vivienda, pues habría que verlo por sectores. El equipamiento urbano que se pudo echar a andar en mi administración, por ejemplo en educación y ciencia y tecnología, fue muy importante. Se echaron a andar pues un gran número de universidades tecnológicas. Se volvió a construir una preparatoria pública con la universidad. Fueron 5 nuevos CONALEPs. Había un rezago muy grande en educación media superior en el estado, y pues se crearon más de 10 o 12 por ahí instituciones de educación media superior, además del crecimiento de nuestra universidad y de la infraestructura de educación superior privada. Yo subrayo, entre otras cosas, lo que se hizo en materia de ciencia y tecnología.
se echaron a andar alrededor de 60 centros de investigación, entre ellos el Parque de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, denominado PIT, cerca del aeropuerto, único en su tipo en América Latina, en donde hay más de 3.500 investigadores y científicos y pues alrededor de 40 centros de investigación tecnológico, público, privado y académico. Sí, hubo un impulso muy grande hacia inscribir a Nuevo León en la nueva era del desarrollo tecnológico y del conocimiento. En materia de salud, pues se construyeron alrededor de 100 nuevos centros de salud que lograron sumar alrededor de 500 en el estado hasta ese momento. Y se apoyaron a la construcción de algunos clínicas y hospitales público-privados, y particularmente para mí fue un sueño que se realizara ese proyecto, y se pudo realizar un moderno y gran hospital materno-infantil, en donde han nacido hasta la fecha pues más de 220,000 niños de madres de condición modesta, que no tenían acceso a las clínicas del Seguro Social ni a la medicina privada. Un hospital que también tiene áreas de especialización para la mujer, un hospital muy moderno, con la más alta tecnología, y que es un activo también para nuestro estado. En equipamiento relacionado con el deporte, Nuevo León avanzó mucho. En el Parque Niños Héroes se echaron a andar pues un número importante de centros de alto rendimiento deportivo. Ahí está un albergue olímpico y varios centros, y ello permitió ampliar la infraestructura de deportes de Nuevo León. También en la parte de equipamientos, de espectáculos y de museos, Nuevo León avanzó mucho. Se construyeron pues muchos museos durante mi administración, más de 12 o 13 museos, incluyendo algunos en las áreas del medio rural. Pero particularmente entre ellos pues destaca el Museo de Historia del Palacio de Gobierno, que fue reconstruido, el Museo MUNE, la ampliación del Museo de Historia y varios de los museos y centros de exposiciones del nuevo Parque Fundidora, que no existían antes. Entonces hubo un incremento muy importante de la infraestructura cultural durante mi administración. Y también el gobierno participó activamente para que una gran ciudad como la nuestra tuviera más infraestructura de espectáculos y deportiva. Estaba congelado en obra negra un proyecto muy relevante, que era la Arena Monterrey. Entonces, al inicio de mi administración intervenimos y logramos que se reiniciara la construcción, y un año después de mi llegada pues se abrió la Arena Monterrey, incorporándose a toda la parte del Parque Fundidora, y se amplió además Cintermex. Y quiero subrayar de manera especial que durante varios años estuvimos impulsando conjuntamente con el sector empresarial la construcción de un gran estadio, que finalmente se logró, el nuevo Estadio Monterrey en Guadalupe, donde el gobierno del estado cedió en comodato una parte de los terrenos que tenía en esa zona. Y bueno, pues Monterrey cuenta ya con 2 estadios de calidad mundial, y espero que muy pronto pueda también ampliar y renovar el estadio universitario, que pues representa a los grandes equipos de fútbol que tiene nuestro estado y nuestra ciudad en el contexto nacional e incluso internacional. También en materia de seguridad y justicia se amplió el equipamiento, se construyeron alrededor de 40 salas de juicios orales, nuevas edificaciones para el Poder Judicial,
y se construyó, fue el primer C5 en materia de seguridad que se construyó en México. Después se habrían de construir en otras entidades federativas, y un buen número de C4 que se construyeron en los municipios. Quiero subrayar también en materia de equipamiento urbano dos capítulos importantes. El de la planta de biogás, que junto con Semiprode, en un proyecto de asociatividad público-privada, se pudo construir. Biogás que genera energía eléctrica, que evita la contaminación y que le permite al Estado recibir bonos del carbón conforme al protocolo de Kioto, y de manera especial para mejorar la logística de la producción industrial y de bienes y de servicios en el área metropolitana de Monterrey. El gobierno impulsó la construcción y edificación de Interpuerto, con la participación de empresas inmobiliarias, y que se ha convertido hoy en una plataforma muy importante para la logística en la zona. Sí, Monterrey tiene un sitio histórico bellísimo, emplazado en un lugar de donde se tiene una panorámica de 360 grados de nuestra gran ciudad. Ahí había unas torres de televisión que no estaban bien fundamentadas jurídicamente. Entonces, en una acción repentina, decidimos tumbar esas torres, hacer ahí una gran plataforma, y con la participación de la Secretaría de la Defensa, pues poner ahí el lábaro patrio nacional más alto en una ciudad de toda la República. Nos quedó esa gran satisfacción. Entonces ahí hay un gran lábaro patrio, una explanada de donde se domina toda la ciudad, y mediante un acuerdo y un convenio con Antropología e Historia, pues también se edificó lo que hoy es el parque del Obispado, en donde hay sitios para hacer eventos, donde hay un gran museo histórico, donde se dieron grandes batallas, y se convirtió también en un activo para el área metropolitana de Nuevo León. Había una dispersión muy grande de oficinas públicas. Muchas oficinas públicas estaban en lugares incómodos, insalubres, con rentas muy altas. Entonces, aprovechando el concepto de las APPs, o participación pública privada, se hizo un cálculo de lo que se pagaría de rentas por todas esas oficinas, y mediante un mecanismo financiero se determinó hacer, justo en donde estaba el Parque Fundidora y los terrenos de Santa Lucía, hacer un edificio donde estuvieran las principales dependencias de gobierno, mucho más funcional, y un sitio grande en donde estuvieran los principales trámites, muchos de tesorería y otros de otras áreas de gobierno, que facilitaran a los ciudadanos pues hacer la tramitología que a veces hacían en calles estrechas y pues con lluvia, calor o frío. Y de esa manera surgió este proyecto, que fue pues criticado en su momento, pero que pues representa un activo ya para Nuevo León, además de que es una torre que pues está considerada como un ejemplo de un diseño arquitectónico moderno, con un entorno muy bello que es el Parque Fundidora, donde están surgiendo también otra serie de torres que le dan un sentido moderno a nuestra gran ciudad. Pues era importantísimo que se pudiera retomar la construcción de líneas del metro. Se inició, la primera línea la hizo el gobernador Jorge Treviño. Sócrates Rizo también contribuyó con una parte adicional, y después no se había extendido la línea del metro, y una ciudad tan grande como la nuestra,
Cuando yo fui gobernador tenía ya alrededor de 400,000 habitantes. Hoy pues nos estamos acercando al 500,000 de habitantes o más en el área metropolitana de Monterrey. Ha crecido enormemente. Requería la ampliación. Y ese eje era un eje muy solicitado de tránsito, no solamente por todos los municipios de la zona norte, sino también por el campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la existencia de estadios, el estadio de béisbol, el estadio de fútbol, el Parque Niños Héroes y otros. Y no obstante algunas dificultades que tuvimos y de rechazos de algunos grupos comunitarios, pues se pudo hacer mediante negociaciones, mediante esfuerzo y mediante dedicación la construcción de la línea 2 del metro, con 12 estaciones, y que permitió, como lo señalaba, que junto con el sistema de Transmetro y de Metrobús, pues hubiera una mejor movilidad del transporte urbano. Solamente con la habilitación de esa línea se pasó del transporte de 54, 55 millones de personas al año a más de 110 millones de personas al año. De ahí la importancia de que se siga impulsando el crecimiento del metro, como lo hicieron las anteriores administraciones y como lo está planteando la administración actual. Es muy importante que la ciudad siga extendiendo su línea de transporte colectivo a través del metro. Pues, para una ciudad la memoria histórica es fundamental, y el tener el Museo de Historia Nacional de México a un lado era algo importante que se logró en la administración de Sócrates Rizo con el apoyo del presidente Salinas de Gortari en su momento. Pero nosotros decidimos convertir el Palacio de Gobierno en una buena parte en museo y vernos desde la perspectiva regional. El noreste de México y Texas, que fuimos una región. Y el MUNE es eso, es el Museo del Noreste de México. Incluye también al estado de Texas. Entonces ahí está un poco la historia de nuestro origen como región, cómo era esta ciudad y esta región antes de que llegaran los españoles, qué tribus indígenas la habitaban, cómo se dio la conquista, cómo empezó Nuevo León a destacar. Y pues es un museo moderno, muy bello, que está frente a un museo de historia ampliado, lo pudimos ampliar durante mi administración, y en una gran plaza en donde hay también grandes obras escultóricas. Ahí está la obra de Botero y La Lagartera de Francisco Toledo, con la que se inicia un paseo maravilloso en el lugar donde se fundó nuestra ciudad, que es el Paseo Santa Lucía. Pues la idea vino de hacer un gran proyecto de reestructuración urbanística del centro de la ciudad. Nuestro centro de la ciudad se nos había quedado ya atrás, estaba viejo, se había echado a andar ahí una obra excepcional en la época del gobernador Martínez Domínguez, que fue la Gran Plaza. Y más adelante el gobernador Rizo echó a andar el barrio antiguo. Pero necesitábamos un proyecto que integrara la Gran Plaza, el barrio antiguo y el Parque Fundidora, que le diera también a la ciudad un gran paseo que permitiera con tranquilidad y sin el bullicio del tráfico y de la contaminación caminar sobre un río artificial en una ciudad en donde falta muchas veces el agua, y que se convirtiera en un paseo y en un patrimonio de las familias de Nuevo León. Entonces, en ocasión de la celebración del Fórum Universal de las Culturas, lo tomamos como un pretexto reto y un deadline de poder hacer en 2 años y medio esa gran obra de infraestructura, de transformación del centro urbano, mediante una
un proyecto que integrara estos 3 sitios históricos, que fueron también aportaciones de generaciones y de gobiernos anteriores. Y entonces así se echó a andar el Paseo Santa Lucía, que implicó la construcción de un río artificial de alrededor de 3 kilómetros, un número importante de pasos a desnivel, una construcción que permitiera caminar sin atravesar ninguna calle, un paseo en bote que permitiera evocar los sitios históricos donde se dieron grandes batallas, con esculturas, con monumentos, con agua, con vida, y que conectara con el Parque Fundidora nuevo, con su ampliación. No fue una tarea sencilla, también hubo en su momento críticas, se consideró como un proyecto integrado al Fórum Universal de las Culturas, que también en su momento fue por algunos criticado, pero que se convirtió también en uno de los episodios culturales más importantes que haya tenido México o América Latina, donde el mundo vino a Monterrey, y en el marco de esa gran obra de infraestructura física, en la que participaron muchas constructoras, pequeñas, medianas y grandes, y que finalmente pudo arrancar con éxito justo en la fecha prevista cuando inició el foro. Yo creo que el Paseo Santa Lucía y el Parque Fundidora son ahora un gran patrimonio de las familias de Nuevo León, y pues un eje deportivo, ecológico, cultural, de negocios y sobre todo turístico para el área metropolitana de Monterrey. Fue una gran satisfacción el poder haber culminado a tiempo, en el año 2007, en tiempo récord, esa obra que es considerada por algunos como una de las maravillas del mundo moderno construido por el hombre. Sí, bueno, pues mi gobierno intentó abrir espacios a la participación ciudadana y a las organizaciones de la sociedad civil. Fue un gobierno donde hubo mucha participación ciudadana, y esa participación ciudadana fue encabezada por las cámaras. En el proyecto de Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento, en los clústeres, en todo eso, la Cámara de Industria y las distintas cámaras participaron de una manera destacada. Había consejos en materia de desarrollo urbano y vivienda, en materia de obra pública, en materia de cultura, y particularmente con la Cámara de la Industria y la Construcción siempre llevamos una muy buena relación. En alguna ocasión, cuando estábamos pues modernizando y embelleciendo todo ese circuito del Paseo Santa Lucía para el Fórum, además de pedirle al gran artista mexicano la construcción, la edificación de su más grande obra urbana, que es La Lagartera, de Francisco Toledo, pues por una buena relación que teníamos con Fernando Botero, quisimos que Nuevo León tuviera una gran obra de él, como existe en Berlín, en París, en Nueva York, en las grandes ciudades del mundo. Y entonces nos ofreció a un precio pues, muy razonable, muy razonable, el traer aquí de Berlín, donde estaba en las puertas de Brandenburgo, el caballo de Botero, para tenerlo también en donde está los 2 museos y donde inicia el río Santa Lucía. Y hubo algunas críticas de la sociedad, entonces hablé con nuestros amigos de la Cámara de la Construcción y les pedí su solidaridad y su comprensión, y ellos, de una manera muy generosa, hicieron la aportación de los recursos que se requerían para traer esa obra escultórica que vino desde Berlín, justo donde estaba la división con lo que eran las 2 Alemanias antes, y pues se instaló en la Macroplaza por un tiempo, y posteriormente pasó a esa plaza, esa explanada frente al Museo de Historia y el Museo Mune, en donde están estas 2 obras. Déjeme decirle que con los constructores de Nuevo León hubo siempre una muy buena relación.
Mi administración se caracterizó por no tener constructoras favoritas, incluyendo algunas muy prestigiadas de mi familia política, sino hubo un ejercicio de intentar distribuir la obra pública de manera más o menos equitativa y siempre pues de una manera cordial, respetuosa. Prácticamente no hubo constructoras foráneas, se privilegió siempre a la industria de la construcción local y la verdad es que siempre dieron buenos resultados. Y yo me siento muy satisfecho de haber tenido en su momento una comunicación constructiva de la Cámara de la Industria de la Construcción y ver también su solidaridad, no solamente en momentos como esos, sino particularmente en los momentos difíciles, cuando había inundaciones, cuando había momentos de excepción, como me tocó vivirlos con el huracán Gilberto en su momento. Yo era el secretario general de gobierno y más adelante también durante mi administración. Siempre he puesto los constructores de Nuevo León para aportar su cuota de solidaridad a la comunidad y también para el progreso de nuestro estado. Pues es muy difícil considerarlo, pero yo veo dos en particular. La edificación de la obra física del Paseo Santa Lucía y la ampliación del Parque Fundidora para que fueran un patrimonio de Nuevo León, por un lado, y por otra, el proyecto que denominamos Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento, en donde se echó a andar un mecanismo denominado triple hélice entre empresa, academia y gobierno, y echamos a andar dentro de ese proyecto los clústeres que han seguido funcionando desde entonces en áreas estratégicas del desarrollo y también el haber involucrado a la academia en la era del conocimiento y en la construcción y edificación de muchos centros de investigación y desarrollo tecnológicos que no tenía el Estado de Nuevo León. En mi administración fueron cerca de 60 centros de investigación, ahora hay más de 100. Los clústeres funcionan y se han ampliado y me parece que eso representó un impulso muy grande para convertir a nuestro estado y al área metropolitana de Monterrey en un eje importante de competitividad y de atracción de la inversión extranjera que ha venido creciendo desde entonces hasta la fecha. Esos para mí serían los dos más grandes proyectos, independientemente de la política social, de la educativa, de la cultural, de la de deporte y otras que también en su momento echamos a andar. El proyecto integral incluía unir el Parque Fundidora con el Museo de Historia, es decir, con la explanada, prácticamente con la macroplaza. En la época del gobernador Rizo, además de que se construyó el Museo de Historia, se echó a andar un pequeño canal de una cuadra y media, que representó también una muestra de lo que se podía hacer. La idea de integrar ese canal hasta el Parque Fundidora, pues me vino de lo que yo había visto en San Antonio con el Riverwalk. Incluso hubo ingenieros que participaron allá, que vinieron a asesorarnos en el desarrollo de la construcción. Pero pues fue algo mucho más grande que integró estos dos extremos, pasando por el barrio antiguo, y ello incluyó también la negociación con cientos de familias que vivían ahí y que pues no hubo necesidad de expropiación, porque con todo se llegó a un acuerdo razonable, hubo negociaciones a lo largo de un año y medio, para poder hacer el canal y los paseos laterales, y pues no recuerdo cuántos, si fueron 8 o 10 pasos a desnivel que se tuvieron que hacer para poder llegar hasta el Parque Fundidora, hasta donde pusimos el gran crisol que tiene como fondo el Cerro de la Silla. Me parece que eso permitió que obras con valor histórico
y con algunas aportaciones de algunos otros gobernadores visionarios, como lo fue en primer lugar el general Bernardo Reyes, que fue el que trajo la fundidora y que construyó el Palacio de Gobierno, y más adelante pues otros gobernadores como Jorge Treviño, el propio Sócrates Rizo, pues aportaron su cuota, y lo que hicimos fue integrarlo como un proyecto de gran visión y que implicara la reestructuración urbanística del centro de la ciudad. Hoy en día una familia que venga de fuera o una familia de aquí puede pasarse en esa zona 2-3 días entre museos, centros comerciales, parques, paseos, etc. Y era un activo que no tenía nuestro estado. Bueno, el parque ese, el que logró hacerlo del patrimonio de Nuevo León, fue el gobernador Jorge Treviño, gracias a una intervención directa del presidente Miguel de la Madrid. Yo recuerdo cuando eso se dio, como cuando también se pudo rescatar los terrenos de la fundidora que iban a convertirse en terrenos privados y comerciales. El Parque Niños Héroes tenía ahí la ciclopista para corredores de bicicletas. Se llama... una ciclopista. Una ciclopista, no ciclovía, una ciclopista. Y tenía algunas edificaciones antiguas, entonces decidimos que ahí se iban a establecer a través del Instituto Estatal del Deporte los centros de alto rendimiento para que Nuevo León pudiera tener niños y jóvenes en las distintas disciplinas del deporte con muy buenos entrenadores. Entonces se echaron a andar durante mi administración, no recuerdo si 7 o 8 centros de alto rendimiento. Yo recuerdo que estaba el de pesas, el de arco, el de gimnasio, el de arco, el de tenis, y más adelante se construyeron ahí un circuito deportivo para carreras, un centro de escalamiento, y sobre todo ahí se construyó un centro olímpico, un edificio grande de varios pisos que puede recibir durante Olimpiadas a muchos deportistas, entre otros. Más adelante otros gobiernos agregaron otros centros deportivos. También en mi administración se echó a andar la alberca olímpica de la universidad y el centro de canotaje en la presa de La Boca, de donde han salido los campeones de canotaje a nivel nacional y que han ido a Juegos Olímpicos. La arena fue un proyecto de particulares con el permiso, la concesión del Parque Fundidora. Si mal no recuerdo, era el director de un banco, el presidente de un banco local, el que la echó a andar. Pero después ese banco tuvo problemas financieros, la obra quedó en obra negra y durante 8 o 10 años pues ahí quedó estacionada. Cuando yo llego de gobernador electo me plantean ese tema y entonces entramos en conversación con TV Azteca, que se interesó en retomar la obra, y mediante negociaciones y algunos apoyos que el gobierno del estado en su momento ofreció para que se reactivara esa obra, se pudo inaugurar. Tengo entendido que la inauguración fue, yo entré en octubre del 2003 y debe haber sido a mediados del 2004 cuando se abrió la arena, si mal no recuerdo. La reconstrucción final de la obra se dio durante mi administración y yo estuve en la inauguración, el día que se inauguró la obra. Digamos que me correspondió culminar las negociaciones y apoyar con algunos elementos al inicio de mi administración y echarla a andar. Me parece, no estoy seguro, pero es muy probable que se remonte a Jorge Treviño o a la época de Sócrates Rizo cuando se da.
el inicio de la obra, pero luego se congeló. Lo recuerdo particularmente porque una de las constructoras importantes de Nuevo León, la constructora Maizmier, mi suegro me comentaba que era una pena que estuviera, él había participado en la construcción, que estuviera ahí detenido. Por ejemplo, en la presa Rompepicos, yo no le quito el mérito a la administración de Fernando Canales de haber planteado el proyecto, pero el que lo construyó se construyó en mi administración, yo lo retomé, se construyó integralmente en mi administración y se inauguró a finales del 2004. Es correcto, sí. Ellos tienen el mérito de haberlo planteado y yo soy de la idea de que cuando un gobierno que termina tiene en marcha cosas buenas, pues no hay que detenerlas, al contrario. Yo retomé de la administración anterior el proyecto de la presa Rompepicos, la hice mía y la construimos, no es un personal, la construyó el gobierno y las empresas de construcción. Igual sucedió con la autopista del aeropuerto, que me tocó terminar en mi administración de construirla, inaugurarla, pero que venía de la administración anterior. Y en la administración anterior también había iniciado los programas de pluviales, que eran una absoluta necesidad. Entonces yo los retomé y pues seguimos con esa obra. No las detuve porque eran de otra administración, que es uno de los problemas que muchas veces suceden aún dentro de cambios en el mismo partido político. Se detienen las obras porque eran de la administración anterior, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese sentido, licenciado? ¿Cómo puede suceder eso de que no se detengan obras por cambio de administración, por cambio de partido o por la injerencia de terceros que de pronto no les parece, sin conocimiento de nada? Pues es difícil, pero algo que debería de tenerse presente es que no hay que iniciar mega obras en el último momento de la administración, porque corren el riesgo de ser detenidas por distintas razones, pretextos o lo que ustedes quieran mencionar, como ha sucedido con grandes obras a nivel nacional. Pues yo podría decir que hubo otras grandes obras que planteamos y que no se pudieron hacer. Se quedaron ahí en la carpeta de proyectos que no se lograron. Por ejemplo, pensábamos hacer el PIT, el Parque de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en un gran espacio académico y de investigación, en lo que ahora es el parque donde está la Huasteca. Hubo elementos políticos y de otro orden que impidieron que ahí se hicieran campus universitarios y centros de investigación, ya que estaba canalizado las aguas por la construcción de la presa Rompepicos. También en su momento se planteó, con la participación del sector privado y del sector religioso, hacer una gran catedral moderna. El proyecto avanzó, estuvo a punto de echarse a andar y finalmente por distintas razones no se logró. Ahí el gobierno no podía comprometer recursos públicos, pero sí planteamos la iniciativa y nuestra gestión para que esta gran ciudad tuviera una gran catedral moderna, bella, en donde se pudieran hacer grandes eventos con carácter religioso y cultural. También otro proyecto que se frustró fue el Santa Lucía 2. La idea era extender, con la participación de Fonatur, el Paseo Santa Lucía, con una extensión hacia el norte de la ciudad, donde iba a haber una como isla muy grande de restaurantes mexicanos, de música mexicana y de tiendas de arte popular mexicano, y que se iba a financiar con una parte de la venta de los terrenos
que conservó la administración a lo largo del paseo. También esa obra se frustró. Y otra que se frustró también por razones distintas fue la interconexión que se iba a hacer de la carretera nacional, que ampliamos a 6 carriles hasta Allende, pasando antes de terminar la ciudad de Monterrey, por un túnel que pasaba por abajo del Cerro de la Silla, con la carretera Cadereyta, y que no se pudo lograr porque pues no hubo condiciones para hacerlo. Entonces, en muchas ocasiones, cuando se plantean obstáculos mayores, pues, y hay muchos proyectos en marcha, hay que dejarlos detener y dedicarse a sacar aquellos otros que sí es factible realizar. Sí, durante mi administración se construyó, esos terrenos se compraron al Tecnológico de Monterrey y pues se echó a andar con una infraestructura especial que era superior a la de un parque industrial de calidad mundial, porque ahí iba a haber centros de investigación. Originalmente se reservaron 40 hectáreas, luego 30 más. Mi administración aportó 70 hectáreas, que están prácticamente llenas, y me parece que la administración anterior adquirió una reserva adicional para seguir expandiéndolo. Ese parque de investigación y desarrollo tecnológico es hasta el momento, como tal, el más grande de América Latina. Y ojalá y se siga expandiendo para que pues nuestro estado tenga también la calidad de ser no solamente un estado avanzado en industria, sino también en ciencia y en cultura. ¿Recuerda usted cuáles son las disciplinas o las ciencias que están ahí? Porque tiene todas las universidades UNAM y todo. Sí, bueno, uno de los aspectos importantes en el PIT fue que se logró, mediante negociaciones no fáciles, pero exitosas, que en la entrada del PIT estuvieran las 2 instituciones de las que nos sentimos orgullosos los nuevoleoneses. La Universidad Autónoma de Nuevo León, que es mi alma mater, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, juntos. Eso tenía un impacto simbólico. Y adentro hay centros de investigación de clústeres o de empresas privadas, del CONACYT, de universidades nacionales y extranjeras, y de conglomerados de gentes del área de desarrollo tecnológico y científico. Entonces hay centros de investigación en materia de software y tecnologías de información, de nanotecnología, de biotecnología, de electrónica, de autopartes, de diseño industrial. Hay muchas áreas del conocimiento en donde están ahí adentro del centro los investigadores trabajando. Y adentro del centro están oficinas de la CAINTRA que hacen transferencia tecnológica a la pequeña y a la mediana empresa. O sea, pueden ir ahí los empresarios a ser apoyados en sus programas de innovación tecnológica. Pero además del PIT, que es, digamos, un espacio emblemático de la nueva era de la ciencia y la tecnología, se han construido fuera del PIT muchos centros de investigación que no había. El tecnológico no tenía, ya tiene centros de investigación. La universidad tiene ahora más de 60 centros de investigación, tiene más de 40 centros de investigación dentro de sus espacios universitarios en muy distintas áreas. Y esa asignatura pendiente, porque Nuevo León, cuando yo llegué de gobernador, prácticamente no tenía centros de investigación, pues pudo cubrirse y siguió creciendo. Y eso es algo muy positivo porque es otro atractivo para que venga la industria de desarrollo tecnológico a nuestro estado.